Saludos amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy estamos en el pueblo de Villalba para entrevistar a la gran leyenda del fondismo puertorriqueño, Gabriel Lavoy. No te lo pierdas. Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy estamos en el pueblo de Villalba, nada más y nada menos que con Gabriel Lavoy. Gabriel, gracias por esta oportunidad que nos permite de llegar a tu hogar, de visitarte para conocer tu historia y compartirla con todos los fanáticos del fondismo y con toda esa gente que te conoce del ambiente del fondismo y del atletismo en Puerto Rico. Si gustas enviar un mensaje, un saludo a todos los fanáticos y a todas las amistades. Bueno, antes que nada, un saludo a ti, a tu señora esposa. Dame la oportunidad de llegar a los amantes del fondismo. El trabajo que están haciendo con esta dinámica de llevar el enfoque hacia las leyendas del fondismo es único. Ha estado sentando pautas, eso es bien importante. Esperamos que sea placentero aquí en mi casa, estás en tu casa y así sea bueno el día de hoy. Gracias. Empezamos por lo básico. ¿Cómo Gabriel Lavoy comienza el interés, comienzas en el atletismo, comienzas en el deporte, ese primer interés, ¿cómo surge? Bueno, yo prácticamente para la edad de 14 años corría un tiempo, pero no iba a los maratones en mi barrio Camarones aquí en Villalba. Pues me gustaba el deporte, pero todo. En esa edad pues practicaba que si el béisbol, el baloncesto y el atletismo, porque siempre uno veía a otras personas. En mi barrio siempre hubieron personas, mucho antes que yo, que le gustaba el deporte, pues para la época de Papo Díaz. Y eso pues siempre le deja a uno un pensamiento positivo en la sociedad. Pero no fue hasta que llegué a la escuela superior que entonces decidí entrar al fondismo como tal, puesto que fui a una edición de la María Maratón de Puerto Rico en Villalba y yo creo que fue la última victoria de Cheliar de Jesús, cuando él llegó. Lo espectacular que fue esa llegada allí en la plaza de mi pueblo, porque yo no fui a ver la carrera tampoco, yo fui a ver el desfile. El Maratón de Puerto Rico en Villalba tenía un desfile muy majestuoso. Pero cuando veo ese corredor llegar allí, eso impacta. Pude ver la carrera, entonces ahí pues ya pude organizarme mejor con miras a si iba a practicar el deporte. Cuando ya estoy en la escuela superior, pues ya estaba practicando, ya tenía unos meses de entrenamiento, todavía no tenía el año. Y fue en la carrera de campo traviesa de la escuela superior que empecé entonces a competir en este tipo de deporte. Olvidé preguntarte, ¿eres original de aquí de Villalba y de qué barrio? Soy original de Villalba, soy nacido, criado en el barrio Camarones y toda mi vida he vivido aquí, prácticamente ya a mis 56 años, en la ciudad de la anciana de Villalba. Entonces, me dices que básicamente comienzas con un campo traviesa, algún field day, algo que recuerde, ¿sabes? Que antes hacían también unas nacionales, hacían regionales de campo traviesa, y si ganabas las regionales, ibas al campeonato nacional. No, fíjate, por eso mencioné el campo traviesa, porque para mí fue el punto de lanza en ese momento. Y cuando estoy en segundo año de la superior, pues había unos corredores en tercer año y en cuarto año. Y yo tenía un compañero, Fran Vega, que era uno de los mejores corredores en Villalba a nivel juvenil, de superior. Pero en cuarto año estaba Henry Maldonado, hermano de Unga, que era un gran prospecto en esos momentos. Ya era reconocido en el área, había dominado carrera, que estaba de hecho de tú a tú con Luis Tatito Cruz de Cuamo. Eran los juveniles del momento en aquel momento. ¿Qué pasa? Voy al campo traviesa y yo logro vencer a Henry en la llegada, en la sexta posición, cuando el equipo era de 7. 6 iban a enfrentar la escuela en la regional de campo traviesa y el séptimo era el sustituto. Henry se quedó como reserva y era el mejor corredor. Pero hay que exponer que Henry estaba pasando por problemas de lesión, no podía entrenar bien por unas lesiones, pero era el mejor corredor en ese momento en Villalba de los jóvenes y del área con los de Cuamo, que siempre tenían un buen trabuco.
y así. Luego de ese campo traviesa, vamos ¿A a qué la distancia era ese campo traviesa? campo traviesa. ¿A qué distancia? A Recuerda, más 8 o menos. kilómetros. 8 kilómetros. 8 kilómetros en carretera prácticamente, porque así era. Y eso. Luego, pues entonces vamos a la regional. Ahí hay que ir a la estatal luego, para aquel entonces. Y ya prácticamente ya ahí yo había decidido encajilarme por completo en el fondismo. Aún así no tengo entrenador en ese momento. Voy entonces al Sport Show aquí en Villalba, Rey Sport Show, que de hecho el dueño era el maestro de educación física del ex superior, Rey Cintrón, que todavía está por ahí. Siempre nos motivaba, siempre nos ayudaba con los equipos y todo. Cuando voy al Sport Show en un día, la persona que estaba allí atendiendo, que en paz descanse, es el papá de Papo Díaz. Ajá. Su papá era el que estaba atendiendo. Cuando él me ve, estamos dialogando. Ya él tenía conocimiento de mi nombre, que ya yo estaba comenzando, ya sabía, ya se estaba sonando un poquito, que estaba Gabriel Lavoy y así por el estilo. Entonces, él es el que me dice, cualquier duda, podemos hablar con Papo para que te entrene. Ajá. Y así mismo se hizo. Llegamos donde Papo. Papo para ese entonces era el director de deporte del municipio de Villalba. Okay. Yo voy a la alcaldía, me entrevisto con Papo y ahí empezamos entonces, ahí empecé yo a conocer lo que es un plan de trabajo. Eso tuvo que haber sido más o menos como 85, 86 por ahí. Eso fue para el 85. Ajá. Prácticamente. Ya yo estaba en tercer año. Entonces, ahí empecé entonces con Papo, muy diferente a lo que yo. Entonces, la disciplina cambió por completo, pero fue un cambio tan positivo, que ahí ya yo se lo digo a mis atletas, se lo digo a todo el mundo, que muchas veces la disciplina es la que te lleva. Tú puedes ser un superdotado, pero si no tienes una disciplina, vas a tener muchos problemas en este deporte, porque este deporte es bien sacrificado. Yo te puedo decir que yo hasta perdí la cuenta prácticamente en aquel entonces. No iba a un baile, no iba a la playa, no iba... Bueno, era entrenar, escuela, y eso era una cosa... Pero así de rápido vino el ascenso. Ajá. ¿Sabes? Y eso, pues, gracias a Papo, pues. Papo fue el que me puso a mí en el mapa del fondismo puertorriqueño, porque cuando llegué a los 30 minutos en los 10 kilómetros, fue bajo la supervisión de Papo. O sea que de fondear nada más por ahí, que quizás lo que hacía era irte a correr por ahí, silvestre. 40, 30 minutos. Voy a dar una juta, la juta de tal, le ponían ese tipo de juta, de nombres así cotidianos del entonces. A de pronto hacer farley y a buscar la pista, para hacer trabajo en pista. Así mismo. Pero cuando ya estaba con Papo, pues otra cosa, la alimentación me la tocaba, el descanso, ahí empecé a conocer lo que en sí es un entrenamiento para un atleta per se. A hecho de que ya yo también buscaba el conocimiento de cómo era Papo, y ya ahí fue que pude ver lo que hizo en el San Blas, lo que hizo en la LAI, lo que hizo en su trayectoria ganó a los 15 años la maratón de Ponce. Claro. Eso es mucho que decir, claro. A los 15 años. Entonces, todo eso, pues a mí me alimentaba más irme con la disciplina, porque estaba bien encaminado con esa persona. Claro, y sentía confianza de que estoy con un tipo que corría duro. Así mismo. Y eso te ayuda a que el ascenso llegue más rápido. Yo entiendo que ascendir, te puede decir Papo mismo, por la disciplina. Yo te digo más, en ese entonces el entrenador era Papo, pero si independientemente que un entrenador no fuera Papo, y yo tuviera mi entrenador, me decía, hay que dar 10 minutos encima de un poste, y yo lo hacía. Y eso es disciplina, ¿ves? Eso es disciplina, y yo me acuerdo que yo no me quería llovinar, yo buscaba la manera. Todo era a base de la disciplina para entrar eso. Y cuando llegaron los entrenamientos, se fue mejorando. Y así pues logramos salir a flote. Te convertiste en un fiebre, porque es que para esto, bueno, salir adelante, le tiene que gustar. Porque si no te gusta, no hay manera. Yo te digo más, mi esposa estuvo conmigo 9 años de novio. Y nosotros íbamos al cine por las tardes, a la 1 de la tarde. Ajá. Para que te diera tiempo para entrenar. Porque ya a las 7 ya yo quería estar en casa, para acostarme a las 8. ¿Ves? Porque eso era, como dicen, pensaba correr, comía correr, todo eso. Y si tú ves a los mismos compañeros
que tú has entrevistado, es más o menos Sí, lo mismo. es que es de una manera sana obsesionarse con el asunto para poder progresar. Porque si no lo haces, pues no subes el próximo escalón. Sí, igual. Y de hecho, yo prácticamente a finales de la década del 80 fue que empecé a empujarlo un poquito más, ¿verdad? Y el 90 y al principio del 2000. Pero también fue el momento que yo, de los atletas que nos empezamos a enfrentar a un cambio en la sociedad, por ejemplo, que ahí empezaron a llegar, estaba por llegar el internet, el Facebook, pues no nos atacó de lleno como le está atacando a los jóvenes, a muchos Claro. jóvenes, ¿ves? Pero llegó un momento que teníamos que lidiar más y ahí pues la psicología del cogedor tiene que imponerse porque antes, por ejemplo, yo iba a ir a correr a la pista, al parque, tenía que ir en PON. Ya prácticamente en 2000, un joven, un cogedor de 15, 16 años tiene su carro. Claro. ¿Ves? Y eso es libertad para tú ir aquí y allá. Pues, Cómodo, entonces, claro. igual que las amistades son bien importantes en esto. La presión de grupo, a dónde te pueden llevar como corredor. Claro, y las distracciones, que son muchísimas. Especialmente ahora que hay muchísimas distracciones. Luego de esa campo traviesa, eso fue en 11, ¿verdad? Como estaba en tercer año. Cuarto año, ¿ya entrenabas con Papodilla o fue luego que empezaste a entrenar con Papodilla? En escuela superior, ¿cómo fue el final, ¿verdad? El cuarto año de escuela superior? ¿Qué lograste? Yo terminé la escuela superior entrenando con Papo. En cuarto año yo estaba duro. A nivel juvenil estaba. ¿Qué distancia, qué de distancia hecho, hacía? Sí, de hecho, cuando yo me fui a graduar de cuarto año, no tuve field day de cuarto año, importante para Claro, las instituciones universitarias. Y sin embargo, tenía muchas universidades ya pendiente. llamando, le preguntaban a Papo, porque ya sabían lo que yo había hecho en la carrera. Por ejemplo, ya en cuarto año, Pueblo, Juanadía, Santa Isabel, Juanadía, Villalba, esta área, a nivel juvenil, ya yo estaba. La dominaba. Sí, ya yo estaba bien. Ganábamos mucha carrerita por ahí, como yo digo, del monte, del campo, ¿ves? Y ahí fue que empezaron a llegar los chavitos. ¿Ves? Los primeros premios, yo me acuerdo, yo de $100 rápido, ¿ves? Que ahí empezó la época buena del fondismo. Entonces, estaba con Papo, ¿ves? Entonces, cuando llego luego a la American University, que fui becado allá con Palito, todavía yo entrenaba con Papo. Yo entrenaba con Papo, yo venía a Villalba los fines de semana. Tenía Fue en la American. Es que sí. De pronto tenía la confusión que era la Caribbean. No. Ajá. Tú competiste por la American. La American University. Para ese tiempo cuando yo entré, salió Peluca. Ajá, Alfredo Felipe, Castro. Allí yo entonces me quedé con los dos gemelos, los colitos de Orocovi. Llegó Ceballos. Llegó Luis Torres compitiendo. No, ya había terminado Luis Torres. Luego posteriormente llegó Luis Collazo. Luis Collazo llegó cuando yo salí. Y así. Pero nosotros teníamos un trabuco en campo traviesa. Y fuimos a Estados Unidos a competir, todo la NCAA y todo. También estaba Lirín Castro de Yauco. Buenos corredores en la American. Yo te digo que en ese entonces el American a nivel light tenían que contar con ellos. Teníamos un trabuco. El presidente contaba con nosotros para todo. Él se reunía con nosotros. En paz descanse. Falleció Juan B. Nazario. La América me trató muy bien, muy agradecido. Estoy bien agradecido a muchas personas, ¿verdad? ¿Quién estaba de coach en ese tiempo en la América? Porque yo sé que estuvo un tiempo Candelaria, Manuel Candelaria. Sí, no, cuando nosotros llegamos estaba Yoyo Ortiz. Okay. Yoyo fue el que llegó, pero Yoyo, como sabes que era entrenador de cogedor de 8.500, entrenador, pues nosotros éramos más de fondo, pues llegamos a un acuerdo que podíamos seguir entrando con Papo para claro. 10.000 campo traviesa. Y con Yoyo nunca hubo problema y las ayudas siempre estuvieron ahí. La American fue, yo te digo una cosa, al principio tuve unos contratiempos porque no es la misma dinámica de un fondista entrenar en Bayamón que acá en Villalba, en estas montañas, ¿verdad? Pero me adapté por el trato que me dio la institución, los atletas y eso pues me hacía más fácil. Llegó el momento que entonces el presidente, cuando le llegaron la inquietud, pues él nos propuso que fuéramos a Dorado, Corozal. Salíamos entonces a buscar
campo. Ajá, A salir a buscar, como uno dice, las montañas. Pero fue una experiencia única. Bayamón, a mí me encanta Bayamón. Fueron 5 años de mi vida que estuve allí y las pasé pues bien. Me apena que ahora no hay carreras como antes, porque Bayamón antes había muchas carreras. Sí, Yo me Santa acuerdo Cruz, que, sí. que estaba Wilfredo Vázquez, las 4 Santa millas. Cruz, el de Discípulo de Cristo, allí estaba cerca de Abraham Josa, estaba Macana, algo. Bueno, y ahora Bayamón prácticamente no tiene carrera. Hay que hacer algo en Bayamón para que suba la carrera otra vez porque está flojita la cosa. Y yo sé que el alcalde le gusta, porque Sí, el sí, alcalde sí, cuando le daban esas carreras siempre se presentaba y él le gusta. Cuestión de que salga un líder a decir, vamos a rescatar esto nuevamente. claro. Esas marcas, si recuerdas, antes de, o sea, como te lograron becar, fue porque estabas haciendo qué marcas más o menos, 5K, 10K, 8K, ¿por qué se fijaron en ti? Porque estabas ganando algunas carreritas por ahí, pero ¿qué marcas estabas haciendo cuando estabas saliendo de cuarto año? Bueno, en cuarto año yo prácticamente los 3.000 metros estaban en unos 8 tantos, pues, 8.40 y pico prácticamente. En 5.000 metros no lo corría mucho, una que otra, te puedo decir que Sí, que no había mucha competencia en pista. 800 metros, uno 2.1, 2.2, ¿ves? 2.3. Ese era un contratiempo porque nosotros no teníamos pista en ese tiempo. Ajá. Cuando yo salí de cuarto año, como a un año, a los 2 años, fue que llegó la pista. Okay. O sea, que era un parque, una vueltita de 200 metros, ¿ves? Y es como te digo, esos tiempos de luego se mejoraron, ¿sabes? Según Claro, sí, no, por eso te pregunto, que a la salida de cuarto año, más o menos, como qué estabas haciendo para que se fijaran en ti. Y entonces en los 10 kilómetros estaba en unos 31, 50 y algo, 32 bajitos. Siempre, eso fue el perfil mío en escuela superior. Cuando llegué ya a la universidad ahí, pues... Explotó Gabriel. Pero habían unos corredores de mejores marcas, habían corredores Sí, que en los 80 no llegaron a donde se esperaba, pero corrían más, nos daban a nosotros. Yo me acuerdo, por ejemplo, un 1500, un 3000 de Utuado, Diomedes Pagán, no sé cuál fue el perfil de él. Creo que luego cogió 800 metros en la LA y los ganó. Pero había un Lebrón de Maunabo, cogían en pista, nos daban un Eddie Nieves, Fajardo. Yo creo que un año mayor que tú, más o menos como de mi edad, estaba el de Sidra, Ramoncito. Camoncito cogía con obstáculos. Corría obstáculos y corría 5.000. Sí, Camoncito era que era bajito, Sí. pero era fuerte, Sí. y era bravo, era ahí. ¿Para qué entrenas en la American? Además de campo traviesa, ¿verdad? ¿Para qué te prepararon? 3.000 con obstáculos, 5.000, 10.000, todas, 1.500. No, fíjate, yo el tipo de preparación que llevaba en cuanto a la pista es lo que se utiliza mayormente en el entrenamiento deportivo del fondista. Por ejemplo, vamos a mejorar las marcas de las carreras rápidas. Empiezas con no fui corredor de 800 metros, prácticamente fue de 1.500 en adelante, sí, porque uno entiende que para la velocidad no está. Tienes que irte de 1.500. Entonces, casi siempre uno está corriendo 1.500 y 5.000 metros y 3.000. Eso. Nunca incursioné en los 3.000 con obstáculos porque le tenía respeto. Porque la fosa principalmente. Sí, es una carrera que si tú flaqueas, puedes tener un accidente. Claro. Y te puede costar la carrera con un bujo de eso, en la misma. ¿Sabes? Yo admiro mucho a esos corredores. De hecho, me acuerdo cuando Unga la primera vez se tiró esa carrera en la LAI y fue el ganador de esa carrera. Eso es algo meritorio, ¿ves? A ese evento yo le tengo un respeto, ¿ves? Y entonces luego, pues, ya para el último año, en la universidad, primero corría 1.500 y 5.000. 1.500 no logré ganarlo, pero tengo 3.56, logré bajarle 1.500 y no pude ganar ese segundo lugar, creo que fue. Luego, para el último año ya estaba corriendo 1.500, 5.000 y 10.000. Gané 10.000, 5.000 y segundo en 1.500. Me ganó uno de la misma universidad, Néstor Crespo, del Club Santurce. Estaba fresco, fue diario con 2 carreras, claro, pero es un corredor rápido.
Y ese era lo que se llevaba casi bien la planificación, ¿ves? Para eventualmente luego, cuando ya tú te sientes con la madurez de un corredor, pues es que dar el salto a la maratón, a la graduación, pues, como nosotros decimos. Para eso. Esas fueron justas light, no fueron, ya no era light. Lycre. Lycre era, Lycre. era Lycre. ¿Dónde se efectuaron? ¿Fueron en el Sisto Escobar esa? Yo llegué a correr en Sisto Escobar y en Ponce. Okay. Las últimas fueron en Ponce. Las últimas. ¿Recuerda a quién te ganaste en esos 10.000 y esos 5.000? ¿Quiénes estuvieron ahí? En 5.000 metros. Ah. Bueno, yo enfrenté a Manuel, Juan López. Los Los gemelos eran siempre bravos en ese tipo de eventos, siempre movían. Diego Rosario de Florida, un joven, había que darle duro. Cuando llegó Ceballos también, cogedor, luego tú sabes. Ceballos era un especialista en 5.000. Sí, entonces son cogedores que tú sabes, tenías que moverte con ellos. Entonces, es una carrera que prácticamente tiene que emplear mucha velocidad, pero sí. Con resistencia. Químico, porque hay muchos corredores que, como ahora mismo, un corredor rápido te corre a un ritmo detrás, y si tú no sabes emplear esa velocidad, resistencia, sabes moverte, cómo disminuir esa velocidad del otro competidor, no vas a tener. Pero cuando uno puede salir a correr preparado, las marcas llegan, ¿ves? Por eso es que hay que prepararse bien, la disciplina, el descanso, todo conjuntamente no debe tener problemas. ¿Te consideras que no eras tan rápido? Pues entonces, en los 5.000, salías a correr para que no viniera un corredor rápido, porque por lo que estás hablando, si lo tomabas muy táctico, de correr suave, pues al final el corredor rápido es el que se va a llevar la carrera. Fíjate, cuando le pasa que el corredor tiene que estudiar los corredores. Y en eso yo siempre los estudiaba. Por ejemplo, yo sabía qué corredor era más rápido que yo al final. Por ejemplo, un Orlando Ceballos tú no puedes esperar hasta una última vuelta con él. Pero, por ejemplo, si el corredor yo veía que era más lento, pues yo podía coger entonces táctico ahí para yo eso. Porque yo no era un súper rápido, pero tampoco era un súper lento. Porque yo cejaba duro, ¿sabes? Yo cejaba duro, entonces a mí me daban unos entrenamientos, por ejemplo, daban unos 16,400 a 1:10, con 200 de trote. Pero el último nos decían, vamos a bajarlo a menos de un minuto. Y salía 57, 58, pues hay velocidad. Sí, ¿Ves? Claro. Lo que yo quiero decirles que antes, como todo el mundo sabía la tónica, todo el mundo estaba concentrado y los tiempos eran más o menos los mismos, pues no te podías descuidar. Ahora no, ahora un corredor, por ejemplo, ahora mismo un corredor como Topan tiene muchas posibilidades de estar dominando, porque no tiene, son pocos los que tienen la velocidad que tiene él. Pero antes todos estábamos ahí, porque todo el mundo hacía prácticamente lo mismo, todo el régimen de entrenamiento prácticamente se complementaba, y de hecho lo que tú tenías que entonces estudiar los corredores. Habían corredores que decían, no puedo estar con la boya al final. Entonces habían unos corredores que yo no podía decir, no puedo estar con fulano al final. Pues entonces, como tú dices, tengo que empezar a esforzar, ¿ves? Pero si yo soy el que estoy más rápido, entonces yo cojo más más cómodo. Tus mejores marcas en 10.000 y 5.000 fueron mientras estuviste en la universidad, en la Lycre. En la Lycre. Más o menos recuerdas las marcas del 10.000 y 5.000 más rápido. Fíjate, yo no era amante de la pista. No era amante de la pista. Me gustaba más la carretera. Y yo, cuando gané los 10.000 metros en la Lycre, fueron con 32 minutos, porque prácticamente se corría en ese momento con 3 carreras para puntos para la universidad, ¿ves? Y no había la competencia prácticamente en ese año, porque ya prácticamente, por lo menos los López, ya cuando yo entré ya ellos llevaban 2 años, ya se habían salido, ya había mermado la calidad en ese entonces. Pero fui a un 10.000 de la OMI, de Freddy Valga, en el albergue olímpico, y ahí cogí 30:57, y llegué segundo con Atoma, con Tucán Santana, con Ceballos, Luis Collazo. Eso fue, bueno, máximo hasta lo último. Eso fue en zapatillas. ¿En zapatillas? En zapatillas, yo me acuerdo bien claro, no fue con gancho.
¿ves? Que entonces, ¿cómo te digo? Hay unos detalles que a veces uno los piensa, que si uno volviera a nacer en cuanto al deporte, pues uno los corregiría. Por ejemplo, antes, pues, el corredor lo que quería coger. Era bueno en la disciplina, en el descanso, en la alimentación, pero entonces en la flexibilidad eran vagos. Yo era vago para estar haciendo flexibilidad, ¿ves? Entonces, pero sin embargo sé que es un error, ¿ves? Eso pues, muchos cogedores, por eso tú veías muchos cogedores, trinco y eso, porque eran los vagos, nosotros éramos correr, tú me decías, vamos por ahí, Pau. Y eso pues hay que mejorarlo, tú sabes, el cogedor debe mejorarlo. Entonces, igual que cuando es la temporada de pista, tú tienes que estar concentrado en la temporada de pista. Claro. Y el campo traviesa como hace en el circuito europeo, ¿ves? Pero aquí en Puerto Rico nosotros Que hay mucha carrera de cogemos el calle. domingo, Sí. vamos a la carretera, el martes es un 10.000. No, el cuerpo te va a decir, te va a pasar factura como así por el estilo. Pero fíjate, mayormente las carreras de pista no tenía mucho auge. Yo, por ejemplo, de la federación, porque todo se concentraba prácticamente en el área metro. Cuando decían había un campeonato nacional, tú tenías que... Entonces, si no confligía con una competencia de la universidad, pues había como siempre una distancia, cuestión de que si el área metro va acá, para que los cogedores de fondo fueran... Llegó un momento que a los 10.000 metros no iba nadie, ni a los 5.000 metros, eso no te lo digo yo, eso está ahí. Claro. Mucha gente te lo puede decir, ¿ves? Y eso pues no nos daba la oportunidad de tener talleres. Cuando vino Freddy Vargas con la OMI, ahí entonces empezaron los cogedores de fondo a buscar los 10.000 metros, los 3.000, eso. Ahí entonces salió mejor Ceballos, por ejemplo, cuando Ponce 93, ¿ves? Y así por el estilo, tú sabes, que esas cositas pues no nos daban a nosotros ese empuje que ahora, no es como ahora, que ahora están los clubes, hay mucha actividad en cuestión de la pista y se rige más por temporada. Antes no, antes había una mezcla prácticamente. Representaste a Puerto Rico en campo traviesa, me parece, sí. o en alguna otra competencia. Bueno, yo fui a 5 centroamericanos de campo traviesa. ¿A 5? 5. Fui a México, fui a Costa Rica, 2 veces a Bermuda y Bahamas. De ahí tuvimos el pasaporte al mundial en 2. Una a Budapest, Hungría, no se hizo el viaje, eso pasaba mucho. Íbamos a las competencias, y por eso los fondistas, ¿para qué voy a ir si nos dejan en el aeropuerto? ¿No? Entonces, pero luego fuimos a Inglaterra, que ahí fui con Jorge, Jau Rivera, Ernesto Bravo el delegado, Luis Collazo, Cabán y Edwin Cardona. Fuimos a Durham, ahí ganó Pau Tergá, ganó ese campo de mundial, fuimos a ese. Entonces, fui al campo de la NCAA representando al American, gané en Tennessee y fui por 4 años. Y ¿Ganaste entonces, en Tennessee? Gané en el segundo año que fui en Tennessee. Entonces, si tú ibas a la primera clasificatoria y ganabas por equipo, ibas a la final de la edición 3 o división 2. Entonces, si el equipo tuyo no ganaba y tú entrabas en los primeros 10 cogedores, te invitaban a ti individual. Okay. Yo fui los 4 años. Los 4 años yo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros ganamos 2 por equipo, que fuimos todo el equipo. El año que gané, ganamos por equipo también. Entonces íbamos a otro estado. ¿Esa era de 12 o 8 kilómetros? Esa era de 10 kilómetros. De 10 kilómetros. Entonces, pero fui individual, fui 2. Iba solo. El equipo de American no iba porque como no lo lograban. Pero el primer año que fuimos, los López, cuando estaban los López y Castro, estábamos montados. Y regresábamos en el segundo viaje. Cuando ellos salieron, pues entonces yo llegaba a segundo, tercero, en el individual y me mantenía. Y muy buen trato que me dio la American, siempre eso. Me envió a Indoor a coger 3.000 metros bajo techo, 200 metros, en pista de 200 metros. Allí hice 8.38, 8.39.
en 3.000 metros, 200, eso, después Sí, tú al sí, otro sí, día sí. estás como, sí, porque no estamos impuestos a eso nosotros, Claro, boricuas, claro, aquí no hay y eso. pista. Así, ¿Ves? indoor. Entonces, eso fue en cuanto a campo traviesa y la NCA y los indoor. Ese 838 sería tu mejor marca en 3000 metros o tienes mejor marca en pista Sí, esa es abierta la mejor outdoor. marca, esa es la mejor marca en 3.000 metros, esa es la mejor. En la liga estaba fuerte, fuiste a correr ahí. Sí, no, ahí en esa vienen africanos y todo. Y hay que salir porque recuerda que si no te dejan pillado y tienes que coger por el cajil de afuera, pero No, si no corre siempre duro te la pegan, te dan una vuelta en los eventos que nosotros íbamos, siempre las marcas estaban ahí. Pasa que a competitiva. veces, pues, es como yo digo, el que está en pista le tiene que gustar la pista. Si está en la pista porque es compromiso, no es la misma ejecución. Para mí, Claro. esa es mi Sí, 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 no, opinión. claro, claro, tiene que ¿Ves? gustarte. Ahora, regresando acá, eh, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias en la calle, carreras de calle que empezaste a ganar? Me dijiste una de que si 100 pesitos, que si me gané, que empezaron a conocerme. ¿Cuándo realmente comienzan a conocerla a Gabriel Lavoy en la calle, verdad? Yo sé que aquí en Villalba hacen el medio maratón, que es campeonato nacional. Esto, ¿es ahí donde comienza o en otros pueblos? ¿Dónde comienza? A ganar Fíjate, carrera o a meterte a los chavos. yo te puedo decir que primero yo, la carrera juvenil y eso. La primera carrera más importante que yo logré ganar fue el Luis Muñoz Rivera en Bajanquita. Ajá. Y nadie me conocía. Salí a correr, pero ese mismo era el maratón de Villalba. Porque yo no vine a correr Villalba hasta los 21, 22 años. Yo, 18, 19 años yo no cogía carrera, yo estaba controlado. Entonces, logré ganar esa carrera de Luis Muñoz a 12 kilómetros en Bajanquita. Una carrera que estaba en el comité, esa fue la primera. Luego, cuando ya empiezo entonces, entraba con Papo, pero como un estaba en su apogeo, pues nos invitábamos pues, a los entrenamientos. Ajá. Por ejemplo, si un iba a coger 8 millas y me tocaban 6, pues yo cogía 6 con él. ¿Ves? Claro. Entonces, pues Unga me decía cositas, ¿ves? Me ayudaba, me decía, pues vamos a la carrera. Cuando empezó la carrera en Juana Díaz, San Donato, Unga me dice, sígueme a tal distancia. Yo lo hice así. Cuando salimos de allá de Río Caña, Unga se fue, tú sabes cómo él corría, y yo seguía ahí. Pablo Orones, los que venían, pensaban a lo mejor que yo me iba a quedar. Nada, cuando vieron a ver, unidos, llegamos. Sí. Y ahí ellos, no lo ponemos ahí. Ya de ahí, pues ya, ese es fulano. Este nene, Y ahí empezamos. Entonces, buena marca, para la Justa, 31 y pico. Entonces, ahí empecé otras cajeritas, el nuevo día, empecé y eso. Pero, ¿cómo te digo? Hubo un evento, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas del Escalafón Nacional de Fondismo. No me acuerdo bien, pero. Eso, que de hecho, yo Escalafón. en mi aspiración al fondismo, yo iba a reubicar nuevamente eso, porque bien interesante para atletas. Eso era un programa donde el comité tenía que ciertas carreras, los corredores iban a correr, carreras avaladas. Tú tenías derecho a 12 o 15 carreras al año. Si te salías, eliminado, pues te daban una puntuación según la posición. Primero estaba César, adelante, porque César ganaba mucho para ese tiempo, pero como son personas que no. César no te cogía 15 carreras al año, cogía más, pues se eliminaba. Y yo logré ganar ese año el escalafón, un premio de $3,000. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso ahí, de hecho, el auspiciador Snickers, Chocolate Snickers, ahí fue que llegó a contratarme. Porque a mí me auspició las Snickers y el chocolate. Okay. Sí, muy bien, tremendo, me trataron muy bien. Entonces fue a través de ese trabajo, porque eso lo tiramos en la prensa. Claro. Entonces cuando veían el nombre tuyo ahí, tanta puntuación, porque como yo tenía disciplina, Papo me decía, no, vamos a coger tantas carreras. Papo te llevaba ahí, Sí, sí. no vas a Sí, correr, no, esta no la vas a correr, vas a correr. sí, Papo tenía dos cosas. Tenía con gringolas, como uno dice, y el pacing, el ritmo. Nosotros, por lo menos, Henry, entrenamos con él, los que hemos entrenado aquí en Villalba con él, tenemos que decir
yo soy un reloj en la pista. Yo te digo a ti, vamos a dar, eso, O sea, con eso puedo decir que tú eres un corredor rítmico, pues eso es una pregunta, ¿verdad? Si salías duro, aunque ¿verdad? Hay algunos corredores que salen duros, pero después acomodan a ritmo, pero sales duro, eres rítmico, subías bien, bajabas bien, o todo un poco. Bien, mira, el fuerte mío era la subida, pero ya navega bien. Donde yo tenía más problemas es en la bajada. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú ves la carrera, la topografía, la ruta, tú entonces dices, tengo que hacer esto. Está este corredor, la bajada está si yo logro en esa bajada salir y estar cerca de ellos, que me descuentan o cerca de ellos y después viene la subida, pues ahí tú te acomodas el tren de carrera, va a ser lo que tú veas en la carrera antes y eso. Pero eso sí, los primeros 100 metros, yo salía en la punta porque ahí tú te evitas que te tumben. Ajá. Los codazos, los revoluciones. Sí. No, y envías un mensaje también al otro. La velocidad está ahí. Ajá. Si la tienes, al final, porque eso yo lo veía así. Porque si tú ves un corredor que sale bien lento, te va a dar bien trabajo al final, un remate, ¿ves? Entonces, yo siempre salía, me acomodaba y me iba en el grupo. En un 10K, un promedio, una carrera plana, por decir, ¿verdad? Más o menos, mi idea. ¿Como a qué, como a cuánto salía la primera villa? Más o menos, ¿qué tiempo? Bueno, un promedio, más o menos. Nosotros siempre nos preparábamos, el ritmo de entrenamiento prácticamente, un fondista, 1.12, 4.48 la milla. Ahora mismo, pues, si tú repites a 1.12, 4.48 la milla, eso es 36 segundos los 200 metros. Para el tiempo de un elite, de un atleta en su momento, es un paso súper cómodo. Y te sale eso. ¿Qué pasa? Pero si tú no repites a ese ritmo y estás sobre los 5 minutos, vas a salir siempre buscando el grupo. Cuando tú tienes una velocidad, que has hecho entrenamiento, por ejemplo, yo le pregunto a muchos corredores en la actualidad, ¿tú nunca has hecho un trabajo de 5 o 6 millas a 4.48 con 400 de trote? No. Por eso es que el 30 está lejos. Si tú logras 5 o 6 millas, unas repeticiones, un entrenamiento. Repeticiones de millas a 4.40. Ese era el parámetro de nosotros. Okay. Cuando yo veo eso, igual 20, 25, 400 a 1.12 con 100 de trote, sí, solo. Es más, te pones una gringa, te salía el 30. ¿Ves? Pero si no haces eso, tú no puedes ir a la cajera a inventar. Claro. Tienes que ir a la cajera, el invento tú lo haces en el entrenamiento. Igual que mucha gente tiene mucha falacia, que si el agua, no, que si te echas agua no, el agua te revive, ¿sabes eso? Igual que la comida. Hay gente que no, yo no puedo comer cogiendo. Un guineo yo entrenamiento, ¿ves? Tú tienes que adaptarle tu cuerpo, ¿ves? Tú no puedes hacer eso en la carrera porque tú no sabes cómo te vas a reaccionar tu cuerpo, claro, ¿ves? Y eso se trata. Pero como partiendo de la premisa que tú me dices, para la carrera establecer el ritmo, por ejemplo, había carreras que tú salías a 4.45, si estabas en un buen momento. Por ejemplo, cuando estaba Tucán Santana, tú no podías ir con el tuco a coger 4.50 esa primera milla. No, él se trepaba rápido a 4.40 bajito, ¿ves? Porque son corredores que jalan duro, ¿ves? Y eso, pues, tú tienes que practicar, tú no puedes de eso. Entonces, otra cosa que muchos atletas se olvidan del peso. No es que vas a dejar de comer, pero tienes que saber comer, porque imagínate, si no sabes mantener un peso adecuado, ¿ves? Claro. Y eso te da problemas para mantener los ritmos de carrera. Por ejemplo, en la maratón de Puerto Rico en Villalba, cuando yo llegué segundo, con una 7.9, Villalba, nunca gané esa carrera. Siempre estaba en los primeros 4 o 5, llegué segundo. César me ganó, pero rompió la marca, me ganó por 19 segundos, me ganó él. Pero tuve que romper la marca. Y pasamos en 30-41 los primeros 10 kilómetros. Después al último, pues la ruta más mala, ahí no es eso. O sea, que veníamos para debajo de una 6. Pero Villalba no es fácil en julio, en aquel momento. ¿Ves? Que nosotros veníamos, bueno, a mí me enseñaron la najación, porque antes las najaban las carreras. Ajá. Y decían eso, esta gente vienen a 4.41, 4.45, para un 21.
Si ese día llegábamos a ir por un 10 kilómetros, íbamos a ir más. ¿Ves? Eran Tú 29. sabes que el ritmo es cómo estaba la calidad y cómo tú te habías entrenado. Eso. Pero es importante eso, como te dije. Tú vas a hacer unos trabajos pensando, voy a hacer esta marca. Si no vas a hacer esos trabajos, no te van a salir los tiempos. ¿Ves? Entonces, tirarte a correr con el grupo y eso. Porque recuerda, tú sabes cuándo el cuerpo está mal. Primero que nada. Antes de ir a la carrera te sientes. Por si no conoces el cuerpo, pues ya. Ahí ya tienen Ya tú dices, caramba, ¿no? Entonces, el ánimo. La carrera es mañana. Ya tú sabes si está a tu favor o no. O sea, que ya tú tienes unos factores que sabes que se va a coger duro. Porque tú no dices, por ejemplo, mira, a veces yo veía muchas veces, mucho cogedor, yo dije, caramba, aquí está duro hoy. Y lo que hay, por ejemplo, 5 premios, vamos. Voy a tirar desde el tiro, fíjate. Y salía uno a coger, ¿ves? Se motivaba. Si era el día mío, bien, si me no, metía, ¿ves? Eso. Pero hubo días, por ejemplo, yo una vez cogí 30, casi 30, 50 celada y llegué como 12, 13 por allá. Me frustré. con Porque 30-50. yo dije, ¿Quién wow, ¿ves? Pero que dije, pero es bueno porque eso quiere decir que la liga está dura, ¿ves? Habíamos, muchachos, antes cuando tú veías los atletas, entonces todos estaban así, jalados, Chupados. finitos, sí. Mucha gente decía, tú te estás muriendo. Era como cogían eso. ¿ves? Ahora es que Tú sabes, un Pablito Rodríguez que siempre estaba Pablito finito, salía a coger finito. del tiro. Eso era otro que salía duro. Sí, salía duro. De la otra generación era Eduardo Vera, Eduardo que Vera. salía como un cohete. Sí. Un poquito después, Pablito. Un poco más reciente, el Tucán. Sí, había unos corredores que... Por eso, ahora mismo, mira, a veces entra el análisis de que los tiempos, los cogedores de ahora y eso, las épocas son diferentes. Hay muchos factores, porque antes lo que era bueno, ahora no es bueno. Por ejemplo, ahora la temperatura antes era más. Sí, No más estaba la agradable. capa de ozono. Todo eso influye, ¿ves? Por eso es que yo le digo a los muchachos, mira, si le tiran este comentario, tranquilo, pichele, porque no son... es como en el baloncesto, poner la era de Jordan y LeBron. Sí. Son cosas diferentes eso, pero lo importante es que ellos aman ese deporte, igual que nosotros. Ya hubieron, todo es esto. Por eso es que yo le digo a muchas veces a los atletas, lo importante es que el cogedor cuando tenga su momento y su oportunidad, trate de dejar postura, legado. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta eso, dejar reglas en beneficio del atleta, que el atleta pueda seguir obrando, ¿ves? Para remontar a Puerto Rico, buscarle más alternativas. Porque si no lo hacemos los que estamos en el momento, el que viene no va a encontrar nada, ¿ves? Sí, Y entonces, ahora mismo, si te das cuenta, lo que no había antes, muchos eventos, pero no hay mucha élite ahora. Antes había mucha élite y pocos eventos. Yo te digo una cosa, si para el tiempo mío, por ejemplo, llega a estar el FEI, todos esos eventos que hay, yo ya he logrado mucho. Sí, porque ahora hay mucho apoyo. Lo que pasa es que el cogedor tiene que saber venderse, como uno dice, ¿ves? Claro. Y así. No, y la carrera, las invitaciones, incluso afuera, ahora y más. Hay un par de muchachos ahora que están corriendo bien. El de Barranquita, creo que se llama Víctor Ortiz. Víctor Ortiz, que está haciendo tremendas marcas, especialmente en obstáculos. El Pagán, que también está corriendo durísimo. Alexander Torres, ya, aunque eso está un poquito de más edad. Hay un grupito que está tratando de hacer algunas cosas, pero tienen invitaciones para viajar y correr en México, correr en Costa Rica, correr en otros sitios, que quizás antes no habían tantas oportunidades. Además me dijiste la de Barranquita, me dijiste la de Nonato, ¿qué otras carreras te metiste en los primeros 3? Bueno, por sí, ahí más o menos. Bueno, yo gané la Constitución en Santa Isabel 2 ocasiones, a 16 kilómetros. Ahí, esa carrera me encantaba en Santa Isabel. Llegué en el Nuevo Día, llegué tercero, cuarto, en Amigos, llegué en las primeras 3 lugares.
Gané la Guadalupe, Villalba llegué Tiempo. repito, La Guadalupe, vamos a hablar de la Guadalupe, ¿no? No la pasas así como, Sí. como que cualquier cosa, porque la Guadalupe es la maratón. sí, y ¿Qué año fue eso? en el 99. En el 99. 99, ¿Te preparaste justo para Guadalupe? bueno, ¿O fue con el entrenamiento y atletismo? no, me preparé a ciencias, como yo digo. Estabas con Pavoya y todavía. César me estuvo dando cocotazos Sí. en años anteriores. Porque yo no fui en el 99 que salí y gané ahí. Yo primero salí en Laja, Ajá. buscando la marca para Australia. Ok. Porque estábamos detrás de esa marca. Pero no había para viajar. Había que cogerla aquí. Fuimos a Laja. Me sentía tan bien que me voy a coger. Me fui. En el kilómetro 25 le tenía más de 400 metros a César en Laja. Y viene y me coge César. Los últimos 10 kilómetros se me fue la casa. ¿Ves? Que 42, eso es la Otra grabación. historia. Me ganó ahí. Luego viene la Guadalupe. Lo mismo. Con él y yo adelante. Me gana nuevamente César. El otro año igual. Te César de tenía nuevo. medio. Déjalo correr. Deja que me Entonces, siga de pacer. entonces yo dije, no, tenemos que hacer algo. Entonces ahí es que entonces vengo yo y digo, "Ay, vamos a cambiar ahora el tren. Yo cogí al lado de él, pero me tuve que preparar. Ay, yo cogía 12, 14 millas a 5:30, cogida. Yo salí de aquí de Villalba hasta por la número 1 hasta el albergue olímpico, en el Tirón, Ajá. por las mañanas, Tirón. por ahí, para el llano, todo eso. Entonces lo que hice fue que esa vez con César, Lolito salió, se fue a coger de Bajanquita. Y yo dije, no, Lolito no anda muy bien porque en la carrera anterior sabía. ¿Y cómo ese era el estilo de él? Pues entonces me voy al lado de César. Haciendo lo contrario que siempre estaba haciendo con él. Yo era jalando a César, jalando y él detrás. Pues ahí yo cambié la tónica. Que él me jalara a mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó el momento, como el kilómetro 30 por ahí, César empezó a mirarme mucho. Y ahí yo noté que estaba confrontando problemas, porque nunca lo había visto así. Y era que como yo no pasé en ningún momento adelante a jalar, pues digo, bueno, me quedé. Se detrás. preocupó. Entonces, cuando faltó una milla, ahí yo dije, ahora me voy yo. Y ahí me fui hasta que pude lograr esa victoria. ¿Cómo qué millas hacías semanalmente para esa preparación? ¿Recuerdas más o menos? Yo estaba sobre las 110 millas, 110 a 100. Y de 90 a 110, no llegaba a 120. Y es como te digo, y entiendo que muchos corredores que aspiraron a 42 kilómetros no pudimos sacarle el máximo porque no había ese camino de instituciones que tenían, por ejemplo, con el mismo comité, más atención. Porque la carrera de maratón no puedes ir solamente con entrenamiento. Tú tienes que ir con muchas cosas, el psicólogo, Sí. El masajista. Un equipo de trabajo. Pues yo te lo digo, yo hice campamento altura en Colombia, en Paipa, Colombia y en Toluca, México. Con Luis Collazo, Máximo, todo. Y esos atletas no es lo mismo donde vivimos nosotros tenemos un sistema más capitalista y eso. Pero ellos tienen masajistas, tienen todo. Y no tienen. Entonces, pues en ese momento, cuando yo gané Ponce y eso, yo trabajaba en Gurabo. Yo me levantaba a entrenar primero para después a las 8 de la mañana ya estar en Gurabo trabajando todos los días. ¿Qué tú crees? Desde acá, desde aquí mismo. Pues todo eso ¿sabes? Eso, bueno, cuando nosotros fuimos al campamento a Toluca, pues, ahí conocimos a Germán Silva. Y hicimos un entrenamiento en la mañana, porque él estaba con Tadeo Kenka, que era el entrenador fallecido ya, entrenador de Arturo Baggio, era el que tenía todos esos corredores en ese momento. Hicimos un trabajo en la pista de tierra, en altura, allá en Toluca. Terminamos. Cuando nosotros pegamos a mirar a Germán, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo, ahora, para el masajista, allí desayuno y a dormir. Y nosotros, sí, en Puerto Rico, yo voy para dormir, yo voy a montarme un carro, tanto viajando, para después 8 horas y yo le digo, así no. Claro. Los 42 se los va a comer ustedes.
¿ves? Eso nos faltó a muchos y por eso que muchos que podían llegar a más. Esto, porque tú ves el mismo caso de Peco, pero Peco estaba bien concentrado, eso no es el mismo caso. Pues, nosotros cojo, tuvimos que pues, trabajar, pues, que falta eso, porque por ejemplo, aquí lo que se puede hacer también es ir orientando esos prospectos que tú los vas identificando antes de que caigan en ese compromiso laboral. Pues vamos a tratar de que primero le den al deporte para después caer al trabajo, ¿ves? Porque Claro. mientras tú estás soltero, tú puedes estar con las cajeras, Claro. ¿ves? Pero si te dejas que tú te casaste, entonces vas a caer a trabajar, ya ahí es difícil porque quieres una casa, quieres esto y esto. ¿ves? Tienes unos compromisos. Es difícil. Pues ahí tú puedes entonces con ese cogedor, vamos a proyectarte para 42. No se está haciendo nada de eso ahora mismo. ¿Qué cogedor de No, 42 no, tenemos? Ninguno. Eso nos apena, es preocupante. O sea, es una preocupación que está ahí todo el tiempo. Pero es como te digo, en esos campamentos tú te das cuenta cómo nosotros aquí fallan. Claro, sí, Pedro Roja, que yo lo entrevisté hace un tiempo, Uh-huh. de Colombia, me dijo que él lo que hacía era entrenar, desayunar y dormir. Sí. Otra vez en la tarde lo mismo. Y el masaje al mediodía, o si trabajo de estiramiento, de pesa, y entrenar, comer y dormir. Que incluso le dio trabajo cuando vino a estudiar al Turabo, porque no estaba acostumbrado a ir a estudiar. Uh-huh. Era entrenar y dormir, y cuando tenía que ir a un salón de clase tenía problemas, se quedaba Sí, dormido. porque están acostumbrados a ese sistema. O sea, sí. Pero, ¿sabes? Es para poder sacar lo mejor del atleta, que tiene que dedicarse solo a eso. Te pregunto, aquí tenías en Villalba un montón de atletas de una gran calidad, o no solamente de Villalba, ¿verdad? De todo Puerto Rico. ¿Algún atleta que tú admiraras de aquí de Puerto Rico o de afuera? Bueno, aquí en mi pueblo de Villalba, pues yo siempre... Unga, por ejemplo, yo compartí mucho con él en los entrenamientos, ¿ves? Papo fue mi entrenador, estoy bien agradecido de él, ¿verdad? Me fue que me puso en el fondismo. Igual que tengo personas que cuando los primeros pinos, pues eran los que me llevaban a las carreras. Te puedo decir como Marcos Toje, Bajo Camarones, que es mi padrino, bien agradecido, ¿verdad? Porque yo no tenía vehículo y él me llevaba a las carreras. Ese apoyo, pues siempre hay que tenerlo latente, ¿verdad? Pero en cuestión de atletas que estaban activos, Unga, porque yo veía como Unga se preparaba. A veces íbamos a Ponce. Unga no te tomaba agua en ningún sitio, más que en la casa de él. Él no te comía en ningún sitio. Pues una cosa es decir, entonces en un health food city, pero era lo que él quería comer. Y eso pues te da dando eso. Entonces, a nivel de afuera, pues, Germán Silva. Germán Silva, allá en México, y siempre estuvo cuando nosotros lo veíamos, pues... Que ganó Nueva York, que sí, no estaba fácil. Tres veces, y Silva, Martín Mondragón. Martín Mondragón sí. También. No, México tenía un trabuco también bien bravo. Sí. Arturo Barrio, con que después estuvo por Estados Unidos, pero Arturo Barrio, Dionisio Cerón, Mondragón, Germán Silva, Paredes. Esa es la gran pregunta que a veces nos estamos preguntando cuando caemos en el tema, en la conversación de qué ha pasado con el fondismo de nosotros, que ha ido en decadencia, ¿verdad? Aunque ahora pues tenemos unas personas, tenemos... Yo creo que está como que resurgiendo. Sí, tenemos ahora un resurgir. Por eso fue que cuando yo aspiré a la presidencia, yo entendía, mi plan de trabajo yo tenía conceptuado de que había un momento positivo cerca para el fondismo en Puerto Rico. Y por dos cosas. Porque había una serie de cogedores que están subiendo, que están en apogeo, que tienen el compromiso, que se ven que están comprometidos con el deporte y con Puerto Rico. Y los eventos. Muchas personas a veces hablan de que mucha carrera. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Porque tú lo que tienes que hacer entonces, si el atleta está comprometido y ya tú lo tienes en una dirección, él no quiere decir que él te va a coger todos esos eventos. Claro. Al contrario, esos eventos tú los puedes entonces
enfatizar en un mercadeo para que ayudar a sufragar gastos, ¿ves? Que es lo que no se está haciendo. Porque yo te aseguro que yo me acerqué a muchas personas y se me acercaron muchas personas que no tienen cajera en el comité, como lo dijeron. Me dijeron, la voy, si sale, yo te voy a apoyar económica. No me interesa estar en el comité, la cajera, pero te vamos a ayudar económicamente para las finanzas del comité. Eso es algo importante, ¿ves? Claro. Pues, porque tú no puedes decirle a una persona, no puedes hacer un evento. Todo el mundo tiene el mismo derecho, ¿ves? Claro, claro. Pues, ¿por qué pasa? El miedo es que los atletas van a salir, no, el atleta que está comprometido con eso. Y yo te doy fe que hay mucho, por ejemplo, yo hablo mucho con el deporte de Villafaña. Le encanta, se vive esto. Pues esas personas tú tienes que mantenerlos ahí, ¿ves? Igual que Arnaldo de Martínez, están comprometidos. Pero si tú no le das taller y no le llevas el mensaje de que estamos contando con ellos, vamos a seguir lo mismo. O sea, ellos va a llegar el momento, no me atienden. Hello, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a dejar que se me pase mi vida de atleta, voy a empezar a correr para tener dinero para... Hasta que le dure, ¿sí? Hasta que le dure, Sí. porque esto no es para toda la vida. ¿Sí? Por eso. Llega un momento que se acabó. Mejor momento y peor momento en el fondismo. El mejor y el peor. Ajá. Sí, Bien. Porque claro, Bueno, siempre hay cosas malas. te voy a decir que hubo un año, en el 95, yo llegué segundo en mi pueblo, Villalba. Por poco ganó la media maratón y por poco ganó el 10 Carlos Páez. Me ganó Carlos Quiñones por 6 segundos, con 30-30, yo tiré 30-32 y Quiñones 30-26. Me ganó en el último kilómetro, en Carlos Páez, un 10 kilómetros. En el Carlos Páez. Pues ahí, el mismo año. O sea que 2 segundos estaba bien. Y la época del 90 fue para mí más que gloriosa. Ahí gané la Guadalupe. Gané la Guadalupe, la Cajera de Villalba, fui campeón nacional de campo traviesa en Calley. Por ahí está la foto también. Ahorita se la vamos a mostrar. Entonces, fue esa década y entonces tenía mucho apoyo. Por ejemplo, tengo que también mencionar la figura de Pablo Dones. Pablo Dones entrenaba a Tucán Santana y entonces Tucán Santana es el padrino de mi boda, de mi esposa. Es el padrino. Yo iba para allá, me quedaba por allá y nos iban a... Saludos, Tucán, estamos pendientes para la entrevista. El gran Tuco. Pues sí, entonces yo iba allá a la casa de Pablo. Pablo como hijo nos tenía, bueno, descansábamos, nos entrenaba. Y cuando íbamos a viajar, él me decía, Lavo, subes de Villalba, te quedas en mi casa y yo te llevo al aeropuerto con Tucán y todo. Pablo ha hecho una labor magistral, siempre ha estado bien importante, ¿ves? Y hay que estar agradecido a todas esas personas, tú sabes. Entonces, entrenaste también con Pablo Dones. Vamos a... el primer entrenador tuyo fue Papo Díaz. Papo Díaz. Que fue que el papá de Papo Díaz dijo cualquier cosita y entonces... Claro. Pero entonces, durante el transcurso, yo sé que allá en la American estaba Yoyo, pero te permitieron seguir entrenando con Papo Díaz. ¿Tuviste otro después de Papo Díaz, otro entrenador? Sí, fíjate, después entrené, cuando entrené con Pablo un tiempo, porque ahí la amistad con el Tucán, pues entonces, pero entonces cuando me fui a los 42 kilómetros, ahí con Manuel, el de Olympic Running, ahí con él fue que me llevó a ganar Ponce y tuvimos 2 segundos con él. Y él, bien agradecido también que estoy de él y su esposa Tita. Sí. Llegaban de Corozal, llegaban aquí a las 4 de la mañana, ya estaban aquí. Wow. Para seguirme por ir para abajo, darme agua. Así yo adoro mucho también a Maribel Burgo. Saludos a Tita, Manuel. A Tita y a Maribel Burgo también, que fue una de sus bien, atletas. entonces, bien agradecido de ellos, bien agradecido yo me quedaba sorprendido de ese sacrificio que hacían ellos para ¿Les gustaba? 20 y pico de años. Entonces ya a él nos tenían miedo porque cuando el año que yo gané Ponce, me trajo primero a Alfredo Castro a coger un estirón de 20 millas, pero íbamos a 5:50, a 6 minutos y fue ya, Peluca no estaba. Ese hombre lo que quiere es cajetera, ¿ves?
tú sabes, y eso pues apoyaba, motivaba a uno. Entonces después trajo a otro de Bajanquita, también no volvió más tampoco, porque estaba muy bien, estaba muy bien. Y tú sabes, buen trabajo. Entonces, después pues, Manuel estaba un poco más ya retirado. Entonces, terminé con Ricardo Mendoza. Ah, ok. Que ahí fue que fuimos a Paipa. Eso. Y con Ricardo, pues, yo fui a Paipa, hicimos el entrenamiento y hice un cajerón en ensamblaje. Eh, para mí, pues ese año prácticamente lo polígono a Jacinto. Y yo llegué segundo. Pero como ves, Jacinto es natural, en ese sentido, no pude coger el primer puertorriqueño, pero hice un carrerón. Entonces el tercer puertorriqueño fue César Mercado. Yo vine de Colombia. Entrenamos muy ¿Qué bien. marca hiciste ese año en ensamblaje? Una 8 Una 8. y eso ahí. Entonces, Ricardo también, Ricardo, buen de eso. O sea, personas que lo dan todo por sus atletas. Yo estoy bien agradecido de muchas personas en el deporte, ¿verdad? Y yo le debo mucho al deporte. ¿Sabes? Yo ayudo a los atletas y yo jamás a un atleta le voy a decir que me tiene que pagar por entrenar, por ayudarle. Al contrario, yo buscaría para ayudarlo. Yo le debo mucho al deporte. Claro, Al deporte muchos que te ayudaron de gratis, pues entonces, Sí, claro, sí, uno, no, uno da de gratis también, ¿verdad? Porque yo le debo mucho al deporte y he visto mundo por el deporte. has viajado. Sí, he viajado y tú sabes, y eso pues te hace de que tú seas mejor ciudadano, mejor persona y por el deporte. Por eso es que yo quise aspirar, porque las ideas están ahí, el plan de trabajo está ahí y se puede, todavía estamos a tiempo, no hemos tocado fondo, pero hay que venir a enjollarse las mangas, tú sabes, hay que venir con un plan de trabajo, a dónde es que vamos a ir, ¿ves? Porque no es decir, llegué ahí a montarme una guagua, a evaluar carreras, ¿no? Y a llamar la atención a que está cogiendo mucho, no, de eso no se trata una presidencia, se trata de que tú tengas un plan de trabajo para ver cuáles son los componentes de lo que es un comité fondismo, que todo el mundo diga, voy a estar contigo, vamos a trabajar de esta manera, que tú puedas entonces, si no, nos vamos a arrancar, porque ahora mismo, por ejemplo, mira, eso es gratificante tener 2 maratones, y yo lo digo y le tengo un gran respeto tanto a la organización de Ponce como la de Toa Baja, pero muy cercana. Enero, diciembre, muy cercana. Entonces, se afectan los dos. Queriendo, tienen que sentarse a dialogar. A ver, yo entiendo que si se deben ayudar en vez, son 2 maratones, si hay más tiempo, cuando tú estés, yo te voy a ayudar. Cuando me toque la mía, tú me vas a ayudar. Y así va a haber progreso. Pero un mes muy difícil, porque entonces, ¿qué cogedores? Sí, no pueden correr los dos. Entonces viene el San Blas, viene el de Mulo, medio maratón. Difícil. ¿Sabes? Tenemos que sentar, ¿sabes? No tenemos que dejar de esos egos. No, vamos a hacerlo de esta manera, ¿ves? Para que pueda funcionar esto. Pero nosotros tenemos todo para triunfar. ¿Por qué? Tenemos pistas. En todo. Mira, yo viví en Florida. Y en Florida, una que otra escuela tiene pista de tartán. Pero eso de que el municipio te va a dar pista, no. Eso es lo que aparezca por allí, un parque y eso. Entonces, aquí tenemos pistas. Aquí tenemos buenos entrenadores. Tenemos los atletas. Tenemos los organizadores. Tenemos los voluntarios. Tenemos las personas que le agregan unos componentes, como en el caso de ustedes, que esto es bien importante también, porque eso resalta la labor. Y todo eso va a qué? A que el atleta vaya concentrado, porque todo está cubierto. Pero si no nos organizamos, lo que vamos a tener todo ahí mezclado, no, hay que organizarse. Sí, todo el mundo para su lado. Para lograr esos objetivos. Porque si no, pues ahora mismo la función de un comité debe ser los 42. Pues ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a buscar los atletas, hablar con el entrenador, cómo se puede hacer y eso. Entonces, otra cosa, no podemos esperar que llegue el momento para entonces actuar. Hay que prepararse con anticipación. Como tú, si quieres hacer un viaje para una marca guía, o preparar un equipo para unos juegos, o buscar una... Tú vas a empezar un mes, no, vamos a hacer actividades, o a hacer esto, buscando el apoyo económico, no. Tú vas a hacer un plan aparte para eso, con el componente del grupo tuyo, entonces van adquiriendo eso. ¿Qué pasa? Tú tienes que sacar gabela, como uno dice, para cuando tú te sientes con ese cogedor, tú le dices, bueno, ¿qué tú necesitas para buscar esa marca? Pues está bien. Ya yo voy a tener
algo ahí en la cuentita, pues entonces, a ver, nosotros te vamos a asignar una ayuda, así, para que tú te entrenes así. Pero no vas a poder coger carreras que no vayan en el plan, no lo puedes hacer. Por eso es la ayuda, ¿ves? Pero si tú vas a hacer eso con 2 pesetas en la cuenta, no puedes hacer nada, porque el cogedor te va a decir, no, le pasa que yo tengo que coger, porque tengo que comprar zapatillas y eso. Porque fíjate, ahora los cogedores que tenemos una ventaja, que muchos son solteros, es una. Y que tienen ese pensamiento de que no, voy a explotar primero el deporte y luego es que yo voy a empezar a hacer una casa y eso, porque muchos me lo han dicho, no, mami y papi me quieren en casa todavía, ¿ves? Pero antes no, antes, tú también, mira, por ejemplo, en el caso mío cuando parte de que yo entraba al deporte fue eso, todo joven, terminaba la escuela superior para Estados Unidos a trabajar. Y yo dije, wow, yo no puedo hacer lo mismo, tengo que hacer algo diferente, ¿ves? Yo voy a la universidad, ¿ves? Pero ahí, yo le preguntaba a los panas del barrio, ¿qué vas a hacer cuando termines la superior? Para el campo allá afuera a trabajar. ¿Y qué ven? ¿Ya qué? Pues vengo a hacer una casa, a comprarme un buen cajito por ahí, unas prenditas y el seguro social. Eso era la tónica en mi barrio, ¿ves? Pero ahora no, ahora se ha cambiado, ahora ya están saliendo allí médicos, han salido abogados, que antes no salían, ¿ves? Porque ya el pensamiento ha sido distinto, ¿ves? Y eso en los cogedores yo también lo veo, que es el momento de aprovechar en el comité de sentar. Pero yo me acuerdo que cuando estaba el comité que yo estaba, que yo era cogedor, nos quedábamos en el albergue. Allí llegaba fulano, daba una conferencia, allí entrenábamos, hablábamos. Eso te motiva a que dice, caramba, yo quiero seguir disfrutando de estos privilegios, porque tengo que entrenar bien y ponerme duro. Porque no es, si vengo aquí explotado no me van a invitar. Claro. Porque ya estoy explotado. ¿Para qué te quieren allí un espectáculo, como dicen? Y el albergue ahora mismo está como que... Pues ahora no hay nada. ¿Ves? Entonces tú tienes que, por ejemplo, inyectar, como yo digo, los privilegios alegres. A un atleta tú le dices, si tú te vas en dirección correcta, te van a llegar tus zapatillas, tus vitaminas. Ya ellos ven un cambio de actitud de los de arriba hacia ellos. Lo estás viendo, lo estás llamando, lo estás atendiendo, ¿ves? Si me hacen la marca, ahí vienen los chenchitos. Porque ya con la marca vas para la competencia, ¿ves? Entonces yo como organismo logré que matrícula para esa competencia a nivel internacional. De esto que se trata, ¿ves? Pero no podemos estar cogiendo 5 o 10 kilómetros, no, y la maratón, la estamos descuidando. Y vuelvo y repito, no está mal las carreras. Ahora mismo esa carrera tú tienes que capitalizarla. Sí, pero aún así, que está bien que corran 5 y 10K, pero si se estuvieran haciendo las marcas, tú sabes, bajitas de 10.000 y de 5.000, pues por lo menos tú dirías, pues ahí por lo menos están cubriendo, pero pues, ¿sabes? Las marcas no están por allá abajo. Corredor de 13 flat, de 13.20, un corredor de 27, que eso es lo que se está corriendo internacionalmente, que son duras, marcas duras de hacer, pero ¿sabes? No tenemos arriba en 42, pero tampoco en 10.000 y 5.000 hay unas marcas, ¿sabes? Serias que puedan ir a un campeonato mundial. Sí, zonales, centroamericanos y quizás hasta panamericanos podemos seguir optando, pero a nivel ya internacional, mundial, pues ya. Por eso, pero desde abajo tenemos que empezar. Pero sí. Lo bueno es que tenemos un grupo de cogedores ahora mismo, porque llegó un momento que como que había un vacío. Sí. No había. Ahora no, ahora hay un grupo que entiendo que se puede ir buscando ese escalón para luego dar un salto, ¿ves? Claro. Porque están comprometidos, que eso es bien importante. Anécdota o algo malo que te haya pasado, algo negativo, que ¿verdad? El deporte es así. A veces son lesiones, a veces son pues, malos ratos, que lo tomamos así de broma, pero con César y Pipa que tuvieron esos encontronazos y sus cosas. Algo que no todo es color de rosa. Bueno, pues yo por ejemplo, un caso que fue bien impactante, cuando fui al Mundial de Campo Traviesa,
Yo me tengo que ir porque estaban ese día, yo estoy en el lobby del hotel y me dicen que hay una llamada para Puerto Rico, para el delegado, y era de la federación. Entonces, pues, yo le llegué a la persona, era Ernesto Grau el delegado. Pasó la cajera el otro día. Entonces vengo y yo le digo a Luis y a Cabán, bueno, ya terminamos, cumplimos con Puerto Rico. Estamos en Europa, en Londres por acá, en Durham. Entonces a todos los días. Vamos a tener una vueltita por ahí a ver lo que se ve, una foto y eso. Y yo veo a todo el mundo serio. Todo el mundo se quedó y dice, caramba, ¿qué? Cuando vienen me dicen, no, si ya mismo arrancamos para el aeropuerto. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Sí, nos tenemos que ir. Pasó algo en Puerto Rico. La llamada que llegó ayer era para eso. Y yo, wow. Entonces, vengo y le pregunto a Jorge, Jorge, ¿eso es verdad? Sí. La mamá de Grau se puso mala. Está bien mala. Fíjate. Y yo, wow. No, entonces como vengo con tanto vuelo, y arrancamos. Cuando venimos en el avión, yo decía, el primer viaje que yo hago no me tiene una foto. Yo le decía a ellos en el avión al muchacho, ni un refresco nos dimos acá. Un viaje tan lejos. A Londres, ni cogiendo yo un préstamo vengo acá a ver eso. Cuando llego al aeropuerto a San Juan, veo a la tía mía, vestida de negro. Cuando me ve a mí pega a gritar. Y era mi abuela que había muerto. Era yo. Y la entejaban, entonces como eso, hicieron las gestiones para que yo estuviera eso. Porque ella me crió a mí. Sí, te lo tenían guardado, te lo tenían callado. Y te digo más. Y yo había soñado eso. Que en un viaje que yo salía a representar a Puerto Rico, yo me iba a encontrar con un funeral en mi casa. Y fue mi abuela. Tu abuela. Entonces cuando llegué, me acompañaron hasta acá Luis Collazo y los muchachos. Llegamos como a las 2 de la mañana, llegamos. Pues, estaba el funeral. Llegamos a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, habían entejada, llevaba 3 días ya. La estaban velando, esperando por mí. Pero para que tú veas, ellos me guardaron todo porque es verdad. Me dicen eso allá, me vuelvo loco, tan lejos. O sea, eso me pasó en Inglaterra. Entonces, en Boston, en el maratón de Boston, yo fui al maratón de Boston con Tucán, Lolito, Jacinto y eso. La carrera era a las 11 de la mañana. A las 8 hacía un clase sol. Tacho. Cuando de momento, faltando media hora para la salida, se ha bajado un frío. Bueno, de centígrado para abajo. Bueno, nosotros temblando. Yo dije, aquí se echó la carrera y eso. Entonces, cuando tú sabes, están los baños, estamos en el baño. Y el frío, pues nosotros ahí metidos en el baño, buscando el caliente. Y no calentamos ni nada para la cajera. Así mismo salimos. Y eso. Entonces, cuando vamos en la cajera, que yo veo a Tucán allá al frente, eso. La cajera era cogida. Yo veo a Tucán así, se salió para el lado. Pero como vamos en el ritmo, yo dije, por al lado. Tucán, la bótale para allá. Y eso. Cuando llego a la llegada, me entero, no, Tucán no llegó, creo que se metió en una casa a tomar café por el frío que hacía. Y yo le digo, hay una foto de él con un suéter de manga. No, eso fue en Boston, eso fue un muchacho. Entonces, en Holanda fui con él de nuevo, en 42, allá, frío. Nosotros en frío no tenemos break. En el maratón de Rotterdam, nosotros fuimos allá, con Ricky allá también. Nosotros, que se supone que son carreras rápidas, pero sí, no, bajo nivel del mar. Pero el puertorriqueño, nosotros, entonces nos envían 3 días antes. Sí, que no lograron aclimatarse. Y tienes que irte un poco para que te adaptes el clima y todo y eso. Lo que nos falta, mejores marcas que recuerde, ya sabes, lo mejor que hayas hecho. Comencemos, no sé, como desde la milla, si has corrido, si llegaste a correr 1500 millas, 3000, 5000, 10000, medio maratón. Yo sé que había carreras de 12 kilómetros, de 15 también, si recuerdas, y 42. Bueno, en la milla
cogí 4:16 4:16 en la milla de coger. En los 8 kilómetros, llegué a coger 8 kilómetros de Dallas Pesi, ¿te acuerdas? Ah, Dallas Pesi, ahí cogí 21, le llegué a 5 segundos a Germán. ajá. Silva, que cogieron, era internacional, ¿te acuerdas? Que era internacional de la carrera. Ahí cogí bien. Que le llegaste la encima. carrera. Ajá. Entonces, en 15 kilómetros fui a Gasparilla con César y con Carlos Quiñones, con Modesto Cafión. Ahí hice 46:58. Ahí me moví bien en Gasparilla. 15 kilómetros en Tampa, Ajá. Tampa, Florida. En la media maratón fue en Villalba. De hecho, la marca mía, yo la considero aceptable, pero hay corredores que hacían una 5, una 6, eso. Pero aún así, la marca mía está por debajo de muchos vencedores de esta carrera, ¿ves? Que se cogía duro, ¿ves? Es una 8. Sí, una 7, 9, ¿ves? Una 7, Sí, entonces hay corredores de una 8, una 9 que han ganado la carrera, ¿ves? Que eso es, pues, Es suerte, ¿verdad? se corrió eso, porque César tuvo muchos años No, es, corriendo. César, Como un estuvo, gran corredor. ¿sabes? Igual que César, aprendí mucho también, pues. César le gusta, ¿ves? Dialogar y te dice, esto, esas cositas. Entonces, pues la de Ponce, que hice 2:27 por la tarde, Ponce. Porque es como te digo, hay unas cositas que yo les lo digo a los atletas, que usted tiene que decidirlo en el momento. Cuando vas a presentar a Puerto Rico con unas marcas, es una sola ecuación. No puedes esperar muchos años haciendo esto y esto, porque llega el momento, por ejemplo, cuando yo fui a coger la carrera de Ponce, pues, por la tarde. Caluroso. Ya tú no coges por tiempo. Ibas Sí, a coger por el premio a ganar. y tratar de ganar la carrera para estar en el libro de los ganadores, ¿ves? Claro. Y eso, pues, no es bueno para un cogedor, ¿ves? Por eso yo le digo a los muchachos que aprovechen la juventud, que puedan hacer sus buenas marcas, porque no es fácil hacer las marcas. Esto es un deporte que eres tú, no es como el equipo de baloncesto, que tú estás mal, pero tienes 4. El equipo de pelota tiene, ¿ves? Entonces, pero nosotros no. Si ese día tú te enfermaste, hay personas que entrenan y el día de la carrera amanecen enfermos. ¿Ves? Que tú tienes que aprovechar los momentos cuando son. Por eso es importante siempre estar, si estás con esto, pues comprometido 100%, siempre. Importante. ¿Quiénes eran la liga dura en tu momento? Porque como fueron tantos corredores y digamos desde el 70 y pico, 80, comenzando el 80, final del 80, principio del 90, son muchos corredores. Pero además de Tucán, que yo sé que como estábamos más o menos en la misma edad, tenían que haber estado ahí en un montón de carreras. ¿Qué otros corredores tenías ahí que, ok, hoy se corre duro? Mira, hoy se corre duro. Bueno, por lo menos la época de Pablo Lones fue muy poco, los eventos de Salón Méndez, no, ya está, Peco ya estaba en la última Ya estaban saliendo. Sí. Esa, igual que Eduardo Vera, ¿ves? Eso. Pero cuando te puedo decir de Tato Cruz, de Henry Maldonado, de Lionel Ortiz, de Máximo Olivera, Raúl Rivera, Pablo Rodríguez, Carlos Quiñones, Unga, bueno, había un sinnúmero. César, Ceballos, entonces, Pipa. Ceballos, Pipa, Los López, bueno, se me queda enfenecido Roberto Ramos. Roberto Ramos era un joven, tremendo. en paz descanse, Tucán, después entonces Luisito desde juvenil estaba fueteando. Luego fue al final que se puso más, pero Luisito desde juvenil era incómodo. Luis Collazo. Entonces, después llegó Cabán, llegó César Lan, que ya ahí pues ya uno estaba de eso. Yo por ahí tengo una foto que en una carrera de Ay Bonito, Joel Rosario. Joel Rosario, esa carrera yo iba adelante en Ay Bonito y me ganó en los últimos 400 metros. ¿Sabes? Pues ya venía una cepa, venía una cepa subiendo. Por eso que te digo que hay unas épocas, ¿ves? Edwin Cardona, el de Ponce, también se movía muy bien, ¿ves? Entonces, una serie de corredores que siempre estaban, por ejemplo, pero los más que yo siempre estaba era Diego Rosario, Máximo Olivera, Los López, Alfredo Castro, que siempre nos encontrábamos más en las carreras. Luis Collazo ya estaba más cerquita ahí.
y así, pero se corría. Muchos corredores te decían unas marcas y no se veían. Y si se quitaban, decían, mira, no cogí mal y ni en la categoría, ¿ves? Y eso pues hacía que muchos se frustraran, ¿ves? No se ponían a poner eso. Pero habían corredores, había que coger. Me llegaste a decir la mejor marca de 5K y 10K. Me dijiste hasta el 8K que hiciste 24 allá con Germán Silva. El AYP. Pero el 5K, ¿cuánto fue? El de 8K. No, el 5K, tu mejor marca. El de 5K fue de 14.48 por ahí. ¿Y en el 10K? El de 10K tengo 39. 30-19. 30-19. Ese fue en el Carlos Baez. En Carlos Baez. Cuando Tucán hizo 29-11. Yo llegué cuarto. Segundo llegó Unga. Y tercero César. Y llegué cuarto. En Carlos Baez. Yo creo que esa marca de Tucán en un momento dado fue el récord nacional. El récord nacional. Y después Bueno Pipa. Sí, récord nacional. Entonces, también hice una carrera interesante cuando eran 15 kilómetros en el Pavo, en Ahí Bonito. Que el Tucán se fue a correr. Pues ahí, esa ruta me gustaba a mí bastante. Hice una buena marca ahí, de los 49 en esa ruta. Era buena y eso. Entonces también... ¿Qué llegaste ahí? Ahí llegué como quinto en esa carrera. Entonces, en la carrera de la Monsejate en Jayuya, yo fui con Papo esa carrera. Había una cuesta que le decían a 15 kilómetros, le decían la cuesta del Indio. Ajá. Yo le saqué a César Mercado 40 metros, subiendo. Pero no tenía la experiencia. ¿Qué hizo César? Se guardó. Cuando pegué a bajar yo tenía que aguantarme. Seguí tirando. Cuando caí al llano, llegué tercero. Me ganó César. Y César me decía, subiste muy duro y bajaste duro. Tenías que aguantarte, César ya había, ¿ves? Uno aprende esas cosas, eso. Pero subí 40. Bueno, yo vi la narración que la narró Johnny Rodríguez. Y ahí fue que de ahí en adelante Johnny Rodríguez dijo que yo era uno de los mejores subidores. Subí ahí, en La Mora, seco también. ¿Cuál es la cuesta más mala que tú consideras aquí de todas las carreras? La Mora. La Mora. No es el Ajoguillo. No, el Ajoguillo no, el Ajoguillo es un limber. El Ajoguillo yo no lo asiento. No, la Mora a ver, hubo un año, no sé si fue Luis Collazo o Engie. Yo voy lloviendo, cogiendo. Y el que iba al lado, iba caminando, iba al lado mío. Imagínate cómo es la cuesta. El que iba caminando, iba al lado mío y yo cogiendo. No, la Mora. Cuamo no, lo que pasa es que Cuamo es largo. Sí, y va ahí. Pues, lo que pasa es que si el atleta tiene que hacer trabajo de, por ejemplo, 10 o 12 millas subiendo y dominas esa rodilla, como Villalba yo no la sentí. Villalba es más malo que Cuamo. Villalba sí. Villalba. Fabuloso. Pero Jauguillo, mucha gente me dice, no, Zambla no. Es no, como ahora mismo, mira, el 21 de Loíza, es una ruta buenísima. Claro. Entiendo que es llano. Claro. Ahí, eso. Esa carrera va a estar bien cejada entre esos dos corredores. Más que agradecido, ¿verdad?, por compartir tu historia, ¿verdad?, permitirnos a nosotros llevar, ¿verdad?, es como un libro para que la gente vea que habían corredores tremendos, todavía los hay, pero en los 80 lo que había era tremenda crema. Así que gracias, Gabriel, una vez más, ¿verdad?, por permitirnos venir aquí a tu hogar. Como siempre, ¿verdad?, queremos agradecer a Típica Artesanal que nos regala esas delicias que le traemos a los atletas. También agradecemos a Carver Entertainment por los informes que nos da. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal de YouTube, eso es gratis. Y van a disfrutar de todas estas leyendas del fondismo. Gabriel Lavoy es una leyenda del fondismo, sin duda. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Mi nombre es Jorge Maisonet y nos veremos en una próxima entrevista.